Bien, continuando con nuestra explicación y nuestra clase, vamos a ver lo que son ahora las diferentes pruebas que sustentan a la evolución. En este caso nos vamos a remitir a un conjunto de pruebas anatómicas. Y cuando nosotros hablamos de anatómicas, nos referimos a las pruebas que están asociadas a las estructuras corporales de los seres vivos. Entonces, vamos a mirar estas pruebas. Una prueba anatómica está basada en la comparación anatómica de distintas especies. No solo se compara entre la misma especie, sino también con especies diferentes, tanto su estructura como su función. Se distinguen tres tipos de órganos fundamentalmente que apoyan este proceso evolutivo. Estos serían los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. Cada uno de estos órganos tiene unas características muy particulares. Entonces, vamos a observar de forma inmediata lo que serían los órganos homólogos. Primero que todo, para definir un órgano homólogo tienes que tener en cuenta que tienen la misma o una parecida estructura interna. De pronto la externa no se ve igual, pero la estructura interna va a ser muy parecida. Pero pueden estar adaptados a ambientes muy distintos y se reproducen por evolución divergente. Observemos para que puedas llegar a entender esta parte. Tenemos varias extremidades de seres vivos. Por ejemplo, está la tortuga, el ser humano, el caballo, el ave, el murciélago y la foca. Tú podrías decir que no tienen nada en común, pero resulta que si vemos sus estructuras internas, nos vamos a dar cuenta de que tienen la misma organización ósea o muy parecida. Todos tienen un húmero, todos tienen un cúbito y un radio. Como puedes ver, el que está señalado con rojo. Todos tienen huesos del carpo, algunos más reducidos, otros más grandes. Todos tienen metacarpos y todos tienen falanges, las que están en verde. Lo que significa que estos son órganos como tal homólogos, es decir, tienen una parecida estructura interna, pero están adaptados a diferentes ambientes. Por ejemplo, la tortuga está adaptada a nadar, el caballo está adaptado a correr, el ser humano tiene sus estructuras adaptadas para sujetar las cosas, el ave tiene para volar, el murciélago también para volar y la foca para también desplazarse dentro del agua. Entonces, ¿por qué hablamos de que se producen por evolución divergente? Porque resulta que todos estos animales, como puedes ver aquí, tienen un ancestro común que dio origen a todos ellos y por lo tanto fueron evolucionando separadamente para dar lugar a estas estructuras. Esto es lo que sería un órgano homólogo, misma parecida estructura interna, pero funciones distintas. No se te olvide eso, por evolución divergente. Vamos a ver los órganos análogos. A diferencia de los homólogos, los órganos análogos tienen una estructura distinta, aunque tengan una forma y función similares. Se producen por evolución convergente, es decir, no tienen un ancestro común. Por ejemplo, el ala de un insecto y el ala de un murciélago tienen una forma parecida, pero su estructura es diferente, aunque su función es función de las dos, pues volar. La del insecto para volar también y de igual forma la del murciélago. Entonces, si nosotros comparamos los dos órganos homólogos y análogos, vamos a tener lo siguiente. En los homólogos tienen un ancestro común, en cambio los análogos tienen un ancestro diferente. En los homólogos tenemos la misma o parecida estructura. En los análogos tenemos estructuras diferentes. En los homólogos tenemos funciones distintas, como el ala del murciélago y la mano del ser humano como tal. Y en los análogos tenemos la misma función, como el ala de la mariposa y el ala del murciélago. Mire esto que es muy importante. En los homólogos habitan en diferentes medios, es por eso que tienen diferentes, digamos, estructuras externas, pero interna es igual. En cambio, los análogos habitan en el mismo medio. Eso cuando tú habitas en un medio distinto a de otro, haces evolución divergente, así tengas un ancestro común, es decir, vas a diferenciarte de tu hermano evolutivo, por así decirlo. En cambio, si la evolución es convergente, vas a tener una estructura, digamos, o una forma similar y una misma función. Vamos a lo que serían los órganos vestigiales. Ya vimos órganos análogos, órganos homólogos. Los órganos vestigiales, bueno.
Los órganos vestigiales están presentes en todos los seres vivos, pero no se usan. O sea, son órganos que no tienen una función. En algún momento fueron funcionales, pero ya han perdido esa función. O la función original del órgano se ha perdido con lo que sería la evolución. Por ejemplo, si nosotros vemos algo muy extraño, las ballenas tienen una cintura pélvica, es decir, allí debería haber unas patas posteriores, pero como ese es un órgano vestigial, ya esa parte no se utiliza. También tenemos el caso de las muelas del juicio en nosotros. Nuestros antepasados utilizaban las muelas del juicio porque comían carne bastante dura y le ayudaban a triturar esa carne. Nosotros, como tenemos la parte de la cocina, la cocción y esta parte, las carnes son más blandas y por lo tanto ya necesitamos estas muelas. Y por eso es que causan tantos problemas y hay que sacarlas. Tenemos la parte del coxis. El coxis es, digamos, un órgano vestigial muy pequeño ya que ha perdido completamente su función. Digamos que está reducido en la columna vertebral, el coxis. Estos son los órganos vestigiales que han perdido su función. Estas serían las pruebas anatómicas, pero hay otras pruebas de la evolución. Están las pruebas del registro fósil. Por ejemplo, muchos seres vivos han dejado rastros, digamos, en la Tierra, y estos rastros petrificados nosotros le llamamos fósiles. Los fósiles nos demuestran que la vida ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un Archaeopteryx, fósil muy famoso. Tenemos un Pelagornis, otro tipo de fósil también famosísimo, que ya ustedes han visto antes, etcétera. Todos los fósiles son pruebas de que han existido animales distintos y que estos se han ido transformando a lo largo del tiempo. Es una prueba inequívoca de la evolución. Las pruebas genéticas, lo hemos visto en clase. Si nosotros comparamos el ADN de varias especies, nos vamos a dar cuenta que compartimos un gran porcentaje con ellos. Por ejemplo, el ser humano y la mosca, especialmente la mosca de la fruta, tiene un 90% de compatibilidad en cuanto a una secuencia de aminoácidos para una proteína específica. Digamos que eso es algo bastante impresionante. Les recuerdo que entre seres humanos hay un 99,9% de compatibilidad y con chimpancés hay aproximadamente un 95%. Las pruebas embrionarias. Aquí la embriología comparada nos muestra que las especies tienen etapas de reproducción donde presentan una gran similitud. Si nosotros lo vemos, los embriones al principio, mírenlos arriba, se parecen todos. Si tienen la misma estructura básica, no lo podríamos diferenciar. Nosotros somos un poquito los más diferenciados, pero cuando va pasando, o sea, nos parecemos demasiado a otros embriones para finalmente, digamos, desarrollarnos y así diferenciarnos, pero al principio pues muy igual. Esto significa que tenemos un ancestro común que siempre ha tenido la misma solución para el desarrollo embrionario. Estas serían las pruebas anatómicas, pruebas de registro fósil, pruebas genéticas y pruebas embrionarias. Como una reflexión final para esta clase, todas las especies están relacionadas. Recuerda, el árbol de la vida es bastante grande y todas las especies de alguna forma están relacionadas unas con otras. El tronco del árbol de la vida sería esa historia evolutiva de todos los seres vivos hasta llegar a lo que nosotros, digamos, estamos en la actualidad. 7 millones de especies que vienen de una misma especie. Bueno, estudiantes, espero que haya sido de su agrado esta clase y los materiales de apoyo encontrarás adjuntos a esta clase en Classroom. Por favor, no te olvides de tomar todos los apuntes pertinentes en tu cuaderno. Muchas gracias.